En una ciudad donde la lógica, la ley y el orden parecían dominar el tablero de juego, aparece un personaje que no busca riqueza ni poder, sino algo mucho más subversivo: demostrar que el orden es una ilusión tan frágil como un castillo de naipes. El Caballero Oscuro no solo redefinió el cine de superhéroes, sino que nos presentó al Joker como la más pura negación del sistema intelectual que Gotham, y nosotros mismos, creemos tener bajo control. Desde el primer momento en pantalla, el Joker, inmortalizado magistralmente por Heath Ledger, desafía cualquier análisis tradicional. No sigue un plan reconocible, no persiguió un fin económico y no respeta ninguna lógica establecida. Es, en esencia, el error del sistema. Mientras que Batman representa el equilibrio entre fuerza bruta e inteligencia estratégica, el Joker opera en un terreno mucho más inquietante, el del instinto irracional que ni la moral ni la razón pueden gobernar. La construcción del Joker como personaje anárquico no es gratuita. En una ciudad gobernada por leyes, tribunales y un código ético tambaleante, su sola existencia es una pregunta incómoda: ¿qué pasa si todo eso es solo un juego que puede romperse con una sonrisa? Recordemos su famosa frase: ¿parezco un tipo con un plan? Esta línea no es una simple provocación, es la declaración de guerra contra todo lo que el orden intenta proteger. Frente a la arquitectura intelectual de Gotham, universidades, políticas públicas, esquemas de poder, el Joker ofrece solo incertidumbre y, sin embargo, su lógica brutal resulta en una especie de verdad a la que no estamos preparados para enfrentarnos. La película de Nolan, al centrarse en este antagonismo, nos obliga a mirar más allá de la típica lucha entre bien y mal. Nos enfrenta a una lucha más profunda, la del sentido contra el absurdo, la del logos contra el caos. Y, en cierto modo, muestra que las instituciones que consideramos sólidas son tan vulnerables como la psique de un hombre ante el pánico colectivo. El Joker, además, desenmascara las fragilidades individuales. ¿Qué pasa cuando las personas supuestamente buenas son empujadas al borde? El experimento de los dos ferries es una clase magistral de filosofía práctica. ¿Puede el intelecto y la ética sobrevivir al terror más primitivo? Lo inquietante es que, aunque los pasajeros resisten, la duda ya ha sido sembrada. Hoy, más que nunca, en un mundo saturado de información, reglas y verdades oficiales, el Joker de El Caballero Oscuro sigue siendo un recordatorio brutal: detrás del orden, siempre acecha la posibilidad del colapso. Y lo que más teme el orden no es la violencia en sí, sino el reconocimiento de que, en el fondo, no existe un control absoluto, solo una apuesta constante por la estabilidad.